promoción. Nuevamente agradecerles su presencia todos los miércoles. El acuerdo de la última reunión, hasta donde entiendo, fue que es analizar la propuesta que hace el foro a partir de una propuesta que sugirió el licenciado Martínez y que se encuentra contenida en el documento que nos hicieron llegar casi a todos con antelación, ¿verdad? ¿De lunes? Sí. Pero digo casi a todos porque acabamos de iniciar en el grupo y al mismo tiempo casi hace 2 horas, ¿no? Más o menos. Sí. Hicimos llegar la información a petición directa de la diputada Maricela. Bien, pues iniciaríamos con una exposición breve del licenciado Franco en ausencia de... Así en términos generales, ahorita viene el licenciado Martínez, que es el vicepresidente del foro, que prácticamente no sé si podemos, disculpen que le interrumpa, presentarnos, porque si hay caras. Hay caras nuevas, tienen razón, tienen razón, con mucho gusto. Si gusta empezamos a hacer por la derecha. Con gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es licenciado Pascual Guevara Villarreal, soy abogado postulante y vengo por parte del Foro Colegio de Abogados. Buenas tardes, Alejandro Pérez, colaborador del diputado Velar, a sus órdenes. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Trejo, soy el secretario técnico de la Comisión de Justicia. Es el genio de la comisión. Bien, buenas tardes a todas y todos. Israel Ramírez Centeno, por parte de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Aquí Daniel Olivar, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas tardes, Janet Almírez de Fiscalía Zonal Civil. Buenas tardes, Ricardo Mendívil, coordinador de dictamen de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos. Rosa Isela Tirado, tengo una representación de la Banda Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua. Buenas tardes, Miguel Ángel Franco Anaya, presidente del Foro Colegio de Abogados. Buenas tardes a todos, Luis Osvaldo Montes, presidente del Colegio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial del Estado de Chihuahua. Buenas tardes, Humberto García Paredes, presidente del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación del Estado. Buenas tardes, soy Víctor Hugo Moreno, de INECOR, vengo acompañando al Colegio de Ortodoncia. Buenas tardes, Nora Almeida, del Colegio de Odontólogos de Chihuahua. Buenas tardes, Ana Silvia Martínez, del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua. Buenas tardes, doctor Miguel Ángel Salgado, del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. ¿Quién más falta de presentarse? Adelante. Buenas tardes, Elena Acosta, que es coordinadora de asesores de la diputada Rocío Sarmiento. Buenas tardes, Priscila Terrazas, por parte del diputado Velar. Buenas tardes, Alejandro Herrera, por parte de la Dirección Nacional de Profesiones. Buenas tardes, Alicia de la Fruta, también por parte de la diputada. Por favor, ustedes en la mesa. Lugares. Carlos Martínez García, vicepresidente del Foro Colegio de Abogados de Chihuahua. Buenas tardes. Pues bienvenidos, quienes nos acompañan por primera vez. Ahora sí damos inicio. Buenas tardes. Derivado de las inquietudes que tuvimos en las veces anteriores sobre este mismo tema, en el cual consideramos que sería bueno aprovechar para hacer un barrido general de todo el capítulo relacionado con el uso indebido de la profesión, sin usurpación de profesiones, sin brincarnos pues los parámetros que establecen las iniciativas que presentaron ambos diputados, en este caso el diputado Velara y el diputado Latorre. Recopilamos todas esas inquietudes y el Foro Colegio de Abogados preparó el documento que con antelación se les giró. Dicho documento lleva una sistematización en 3 partes. Primeramente se transcriben íntegramente las iniciativas planteadas por los diputados. La segunda sección se establecen comentarios a los artículos contenidos en el capítulo 21. Y al final se hace la proposición por parte del foro de cómo debería, en un momento dado, es propuesta quedar ese capítulo, con la posibilidad todavía de
discutir esa propuesta. Creemos que con la propuesta abarcamos las dos iniciativas, las conjuntamos ahí, las inquietudes de las dos iniciativas, y vamos un poquito más allá en el sentido de tocar el artículo derivado de la usurpación de profesiones, porque tiene algunas deficiencias que hacen posible la impunidad y la posibilidad de que sigan actuando algunas personas sin el título debido, sin la preparación debida. Entonces, tocar un aspecto nada más, que es el aspecto médico que lo estamos abordando ahí, y olvidar que el capítulo se refiere a las profesiones en general, porque las inquietudes que aquí se manifestaron fueron en el sentido de que, pues lo mismo de la usurpación de profesión, lo mismo le pega a los ingenieros y le pega a los arquitectos, a los odontólogos. Entonces, la intención es esa, de lanzar esa propuesta por parte de nosotros para efectos de que la analicen, se discuta y se apruebe o se transforme o ya lo que ustedes decidan, ¿no? Pero es con la mejor intención de contribuir en este caso, a blindar pues la actuación de un profesional legalmente ejerciendo con todos sus documentos y con toda la preparación en regla y depurar, o sea, blindar de tal manera que con esa intención, o sea, con esa calidad profesional no entren gentes que precisamente no tienen la profesionalización o requisitos debidos. Aquí en este caso cedo la palabra al doctor Carlos Martínez, vicepresidente del foro, quien es quien abordó prácticamente la elaboración del documento. Bien, de nuevo buenas tardes. Complementando un poco lo que dice el licenciado Franco, la propuesta que finalmente plantea el Foro Colegio de Abogados de Chihuahua busca conjuntar ambas iniciativas, tanto la que presentó el diputado de Lara como la que presentó el diputado Latorre, pero dándole un alcance mayor de acuerdo a lo que se planteó en esta mesa, de tal forma que no solo se contuvieran en tipo los procedimientos quirúrgicos menos invasivos que se plantearon en la iniciativa, sino que abarcara todas las áreas de la tarea médica. Pero además de esto se busca también que tenga un alcance mayor y que comprenda, como está actualmente el título 21º, a todas las profesiones, al menos en lo que son el capítulo primero, reservando el capítulo segundo para lo que es la actividad médica propiamente dicha. Se agrega también un artículo, vamos a ver la propuesta, para sancionar a quienes, a los encargados, directores de los centros hospitalarios o de las instalaciones de salud en las que permitan que se practiquen este tipo de procedimientos por personas no autorizadas o no calificadas suficientemente. De acuerdo con el formato que anticipó el licenciado Franco, doy lectura a las propuestas y a las justificaciones de estas. En lo que hace al artículo 318, en la reunión pasada, un servidor me permitió subrayar el capítulo segundo, en que lo conducente dice: además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, para todos los de este título, se les podrá imponer suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué destacamos esto? Porque dado que este precepto prevé la suspensión del ejercicio profesional como sanción aplicable a todos los delitos de título, pareciera, al menos en principio, que no es necesario establecerla para cada uno en lo particular. ¿Sí?
Al menos así parece de inicio. Habría que ver si la exigencia en materia penal de penas estrictamente determinadas no nos lleve a tener que determinar temporalidades. Si concluimos que no es así, también planteamos la necesidad de analizar la conveniencia de ampliar el lapso por el cual puede imponerse la suspensión. Actualmente, repito, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 318, va de 1 mes a 2 años la suspensión en el ejercicio de la profesión. Para algunos puede pensar, yo me incluyo, en ese grupo, que 2 años puede ser incluso poco tiempo para la suspensión, atendiendo a las cuestiones que se plantearon en esta mesa. Por eso se plantea la necesidad de analizar la conveniencia de ampliar este lapso de acuerdo con la gravedad de las consecuencias que el ilícito produzca, así como la de incluir también en este numeral o bien en cada uno de los delitos que así lo ameriten, por las consecuencias que traigan aparejadas, la inhabilitación para volver a ejercer la profesión. Bien, de acuerdo con esto, el artículo 319, el texto que actualmente se contempla, se propone modificarlo, primero adicionarlo, modificarlo, una modificación que sería más bien una adecuación por cuanto a las penas para estar acordes con la legislación actual. Dice o establece una pena de 2 a 6 años de prisión y 200 a 500 días multa. Los días multa ya no se aplican, ¿sí? Lo que se propone es que se establezca de quedar esta misma sanción que diga de 200 a 600 veces el valor diario de la unidad medida de actualización. Ahora bien, atendiendo a lo que planteó aquí la Fiscalía de la zona occidente, la reunión pasada, en la que hacía ver que el tipo actual de usurpación de profesión no capta la conducta de aquellos que sin ostentarse como técnicos o profesionales en medicina lleven a cabo procedimientos quirúrgicos o no invasivos. Atendiendo a esto, se propone modificar ese artículo 319 para establecer 2 supuestos de hecho perfectamente diferenciados para quedar como sigue. Conservando la misma pena que actualmente se contempla, se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa de 200 a 600 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización a quien, fracción primera, se atribuye el carácter de auxiliar, técnico o profesionista, u ostente posgrado, especialidad o certificación sin haber cursado los estudios para obtener el título, grado académico o certificación respectivos, conforme a las leyes aplicables y en instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial, y ofrezca o desempeñe sus servicios profesionales con ese carácter. O, fracción segunda, sin atribuirse ninguna de dichas cualidades, es decir, sin ostentarse como técnico, auxiliar, profesionista o especialista, o ostentar algún posgrado, lleve a cabo actividades que, de acuerdo con la ley, solo pueden desempeñar quienes cuenten con cédula profesional o de especialidad o autorización expedidas por la autoridad competente u organismos legalmente facultados para ello. Con la fracción primera que aquí se propone, se pretende ampliar aún más el alcance del tipo penal de usurpación de funciones, de tal manera que incurran en él no solo quienes, sin serlo, se ostenten como profesionistas o posgraduados, sino también aquellos que se atribuyan la calidad de técnicos o auxiliares y los que, no obstante ser profesionistas, aduzcan tener conocimientos especializados pese a no haber cursado los estudios respectivos en la forma descrita. Creo que con esto captamos algunas inquietudes que se hacían valer por parte del Colegio de Médicos, de los médicos en general. Por ejemplo, los profesionistas que se hacen pasar como especialistas en alguna área o rama del conocimiento para ofrecer o desempeñar actividades profesionales que están reservadas a estos, situación que, a decir de los colegios de médicos, actualmente acontece con significativa frecuencia en el área de la salud y que, según
lo expuesto en la mesa técnica abre la puerta para que, al igual que empíricos sin título profesional, algunos médicos practiquen procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos o de otra índole, pese a no tener el certificado de la especialidad requerida, se insiste, obtenido conforme a las leyes aplicables. Con esta expresión pretendemos que se sancione a quien lo obtenga de manera irregular o incluso a quien, a sabiendas de que la institución que le está otorgando el título, la autorización, el grado, sabe que esa institución no tiene reconocimiento de validez oficial. Por eso esa expresión conforme a las leyes aplicables. ¿Sí? En tanto, con la fracción segunda propuesta, sin duda novedosa y que debe ser analizada cuidadosamente, se busca dar el carácter de delito a una conducta que hasta ahora es atípica y que, de acuerdo con la problemática planteada por los funcionarios de la Fiscalía Zona Occidente, les impide proceder en contra de quienes llevan a cabo procedimientos como los arriba apuntados, pero sin hacerse pasar como profesionistas ante quienes solicitan o aceptan sus servicios. Antes de avanzar, quería hacer una pregunta. Pues es que aquí compete mucho a mi profesión, ortodoncista, presidente del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua. Lo que pasa es que aquí dice, bueno, nosotros necesitamos un candadito un poquito más explícito, porque la situación aquí en Chihuahua, con mi profesión, es una de las más prostituidas, además de lo que es cirugía estética. El ortodoncista actual vienen de otras instituciones de México, Puebla, a ofrecer esa especialidad una vez al mes, 2 días, semipresencial, inclusive se juntan en hoteles. Esa institución educativa, como lo dice aquí, sí existe y tiene validez oficial, pero ellos les ofrecen esta especialidad en 2 años. Terminando estos 2 años semipresencial, ellos, una especialidad médica no puede ser semipresencial, es lo que hemos discutido. Yo he estado en foros y he sido perito evaluador con estas escuelitas que vienen a invadirnos aquí. Entonces ellos van y la SEP les ha otorgado el título de validez oficial, pero porque esa escuela existe. Van y presentan el examen y ellos ya cursaron eso. ¿De qué manera pudiéramos colocar aquí un candado más explícito? Porque va a seguir ocurriendo, al menos en mi especialidad. Bueno, pero referente a eso, está la ley de profesiones del Estado. Una persona no puede ejercer, si tiene su cédula federal, bienvenido, pero necesitan estatal. A falta de una de esas no puede ejercer. Así es sencillo. Lo malo es que ya hay personas. No, por eso. Y quien esté ponerlo a conocimiento de fiscalía y de profesiones y que ellos actúen para sancionarlos. Eso es lo que se debe hacer. Sí, que es lo que hemos estado. Es lo que hemos estado hablando. Si les parece, para tomar un poco de orden, me gustaría que escucháramos la exposición completa por parte de quienes nos hacen esta propuesta, vayamos apuntando las dudas que tenemos y luego nos regresamos para irlas, ustedes podrán irlas respondiendo de acuerdo al documento que nos hacen llegar, para no irnos tambaleando por todos lados sobre los temas, ¿no? Bien, gracias. En esta intención de conjuntar ambas propuestas, se agrega un párrafo segundo a este artículo 319 del tenor literal siguiente. Si como consecuencia de las actividades que, como profesionista o especialista, lleve a cabo el sujeto activo, se causan otros delitos, las penas correspondientes a ellos se agregarán a las que establece este artículo. Aquí está contenida la adición propuesta por el diputado Miguel Francisco Latorre como párrafo segundo al artículo 320 en vigor, y además se alude a otro tipo de delitos, no solo a los de lesiones y homicidio, en virtud de que el precepto es aplicable para cualquier rama técnica o profesional. ¿Sí? Por tanto, yo entiendo que en la actividad médica llevada a cabo de manera inadecuada o por quienes no tienen la preparación suficiente, se puede traer como consecuencia la más lógica es alteraciones o daños en la salud
u homicidio, la muerte. Pero si estamos hablando de que este precepto va a ser aplicable a cualquier rama profesional, entonces los delitos que pudieran causarse con este indebido ejercicio pudieran ser de distinta naturaleza, ¿no? Se nos ocurre en el caso de ingenieros, por decir algo, ¿no? Daños que se pudieran causar u otro tipo de delitos dependiendo de la rama profesional. En el capítulo segundo, que concierne a la práctica indebida del servicio médico, en la propuesta de este Foro Colegio de Abogados de Chihuahua se plantea primero la adecuación en lo que hace a la multa para que se sustituya la expresión de días multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. De una vez aprovechamos y adecuamos el precepto. Quedarían igual las fracciones primera, segunda y tercera y nos abocaríamos a las propuestas que se hacen en las dos iniciativas, de tal manera que proponemos que se adicione una fracción cuarta que diga, como la parte inicial del precepto, se impondrán de 6 meses a 6 años de prisión, suspensión de derechos para el ejercicio profesional por el mismo lapso y multa de 400 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización al médico, aquí sí estamos refiriéndonos a la unidad médica, que, fracción cuarta, efectúe procedimientos médico-quirúrgicos o mínimamente invasivos, incluso con fines meramente estéticos o cosméticos, brinde atención médica, especializada o no, prescriba o suministre medicamentos o preste servicios de salud que requieran certificación, autorización o cédula profesional o de especialidad sin contar con ellas, o cuando teniéndolas, la autorización o la cédula, le hayan sido revocadas o canceladas o se encuentre suspendido o inhabilitado en sus derechos para el ejercicio profesional por determinación de autoridad administrativa o jurisdiccional. Son varios supuestos los que se captan en esa fracción. Se busca ampliar el alcance del artículo 324 bis propuesto por el diputado Obed Lara, que está limitado únicamente a los procedimientos relacionados con la medicina estética o cosmética, ello sin necesidad de adicionar un nuevo precepto como se plantea en esa iniciativa. Fracción quinta se propone lleve al médico que lleve a cabo cualquiera de dichos procedimientos, es decir, los que se mencionan en la fracción cuarta, en hospitales, sanatorios, clínicas o cualquier establecimiento dedicado a la prestación de servicios de salud que no cuenten con licencia sanitaria vigente, con conocimiento de esta circunstancia. Con esta propuesta se amplía el alcance de la norma a cualquier área médica, sin limitarla a los relacionados con la medicina estética o cosmética, con lo que se perfecciona la propuesta hecha por el diputado Lara para adicionar un artículo 324 bis. Comprende también la adición propuesta por el diputado Miguel Francisco Latorre como fracción cuarta al artículo 320 vigente, con la ventaja de que el delito puede ser cometido no solo por quienes efectúen una cirugía plástica, estética y o reconstructiva, sino por cualquier médico o especialista que realice otro tipo de cirugías o procedimientos. Desde luego, se exige que el médico que lleve a cabo este tipo de procedimientos tenga conocimiento de que el establecimiento dedicado a la prestación de servicios de salud no cuenta con licencia sanitaria vigente, de otra manera no le sería atribuible este tipo de conducta. Y un párrafo final en el que se establece que cuando, con motivo de las conductas descritas en cualquiera de estas 5 fracciones, se causen daños o deterioros en la salud del paciente o se produzca su muerte, además de las penas que establece este artículo, se aplicarán las correspondientes a los delitos de lesiones u homicidio. Y en su caso, se inhabilitará al médico de manera definitiva para el ejercicio de la profesión. ¿Por qué la inclusión de la inhabilitación en esta fracción? Porque estamos hablando de que la conducta traiga como consecuencia la muerte, o bien que las consecuencias, las alteraciones en la salud, las lesiones, puedan ser de tal naturaleza grave y la conducta de quien llevó a cabo la intervención, el procedimiento, suministro de medicamento, sea a todas luces que raye más allá
de la irresponsabilidad, ¿no? Creo que en esos casos se le tiene que dar una herramienta al juez para que pueda, valorando las circunstancias particulares del caso, las circunstancias del imputado o sentenciado, la posibilidad de inhabilitarlo de manera definitiva para el ejercicio de la profesión. En esta redacción quedan comprendidas las fracciones segunda y tercera del referido artículo 324 bis propuesto por el diputado Obed Lara. Por otra parte, congruente con la calidad específica del sujeto activo, médicos o profesionistas de la salud, auxiliares técnicos, aquí se refiere a médicos concretamente, y teniendo en cuenta que es la práctica indebida e ilícita de la profesión la que da lugar a la afectación de la salud personal o al deceso del paciente, con lo que se lesionan bienes jurídicos en extremo valiosos, sobre todo en caso de pérdida de la vida, permite inhabilitar a aquel para que no vuelva a ejercer. Hay que poner atención en que, en acato al principio de legalidad estricta que rige en materia penal, es necesario fijar parámetros o criterios para delimitar los casos en los que puede imponerse esta última sanción, es decir, la de inhabilitación. No basta en una enunciación general como la que está planteando aquí. Se tiene que establecer, como se hace por ejemplo en la Ley General de Salud, algunas pautas en las cuales la sanción que se imponga por la autoridad competente puede llegar a algunos extremos bastante graves, ¿no? Entonces tendría que trabajarse también eso. En el capítulo cuarto, que habla de responsabilidad de directores, encargados, administradores o empleados de centros de salud y de establecimientos funerarios por requerimiento arbitrario de la contraprestación, y que actualmente está integrado por 2 artículos, se propone adicionar un artículo 321 y que el 321 vigente pase a ser 321 bis. Con el siguiente contenido: artículo 321. A los directores, encargados o administradores de aquellos establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud que permitan la práctica de los procedimientos a que alude el artículo anterior, es decir, cualquiera de los del artículo 320, les serán aplicables las sanciones en él previstas. De esta manera se extiende la responsabilidad también a este tipo de personas, algo que no estaba contemplado en ninguna de las 2 iniciativas. Este precepto permite sancionar a quienes tengan esos cargos y faciliten o toleren la práctica indebida de la profesión, lo que se omitió, reitero, en las propuestas, y al igual que el artículo anterior, amplíe el alcance del nuevo precepto. Además, en el caso de personas morales, se les podrán aplicar las consecuencias legales previstas en el artículo 31 de este código y las demás que establece la Ley General de Salud. Aquí solamente se hizo una adecuación a la propuesta. Las sanciones o consecuencias que establece el artículo 31 del Código Penal y no el 64, que lo que hace es definirlas o darles contenido, se aplican a las personas morales y no a los establecimientos. Aquí queda comprendida con la guía técnica legislativa la propuesta de adicionar un artículo 324 sin necesidad de este, solamente adicionando un párrafo en este 321 que se plantea. El 321 bis sería de igual redacción que el actual artículo 321, con una mínima modificación que va encaminada únicamente a adecuar lo que hace a la sanción de multa para sustituir lo de días de salario por unidad de medida y actualización. El artículo 322 no sufriría ninguna modificación. El artículo 323 se propone modificar de la siguiente manera, y estamos en el capítulo 5 que habla de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. Al técnico, auxiliar, profesionista en medicina o enfermería que suministra un medicamento o cualquier otra sustancia que no cumpla con las especificaciones y requerimientos de la autoridad en materia de salud, o que resulte la sustancia o el medicamento evidentemente inapropiados por su cantidad, calidad o falta de idoneidad en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y multa
de 50 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Aquí queda contenida la adición propuesta por el diputado Miguel Francisco Latorre como fracción quinta al artículo 320 en vigor, con la ventaja de que el delito puede ser cometido no solo por quienes efectúan una cirugía plástica, estética y o reconstructiva, sino también por los médicos que, sin tener la especialidad requerida por cualquier profesional, perdón, aquí hay un error en la transcripción. A quien sin tener la especialidad requerida, llevar a cabo este tipo de conductas, ¿no? Esa es la idea. Sí, nada más corregir. No, el artículo está bien, el comentario es el que está un poco mal ahí, la transcripción. Pero esa es la idea, ampliar el alcance de la disposición. Si se fijan, se incluyen algunas conductas que se están planteando en las iniciativas como contenido de otros preceptos. Sin embargo, encuentran perfecto acomodo en este capítulo 5 dentro de ese mismo precepto 323. Finalmente, el artículo 324 no sufre ninguna modificación salvo lo relativo a la sanción pecuniaria, la adecuación. Y además se propone una disposición común en un capítulo sexto, sería una adición, en el que se señale con el número 324 bis que en todos los casos en que el Ministerio Público o la autoridad judicial tengan conocimiento de la comisión de uno de los delitos contenidos en este título, deberá notificar de inmediato a la Dirección Estatal de Profesiones y entregarles copia de las actuaciones correspondientes. Este artículo creo que hay que trabajarlo un poco para darle una mejor redacción. Con este precepto se busca de oficio hacer del conocimiento de la institución pública de la autoridad estatal encargada de llevar a cabo el control de profesionistas y el desempeño de los colegios, para que en sus archivos tenga datos, primero porque tiene datos que pueden ser valiosos para investigación, y además por contener en la legislación aplicables sanciones propias que ayudan a un mejor control profesional, permitiéndole a la Dirección Estatal de Profesiones el constituirse como coadyuvante en investigación y su caso sanción de conformidad con lo que establecen los artículos 17 y 82, fracción 21 de la Ley de Profesiones del Estado de Chihuahua. Necesitamos que se involucren para que estos preceptos logren el objetivo que se busca, que se involucre la Oficina Estatal de Profesiones, la Dirección Estatal de Profesiones, y desde luego tenemos que buscar la manera en que se involucre también la Autoridad de Salud. Esto sería por cuanto a la propuesta. Ya queda a sus comentarios y a su consideración para hacer las adecuaciones y las declaraciones que sean pertinentes. Bien, pues un documento muy completo, muy didáctico, está bastante entendible. Me gustaría empezar por lo que hace el 318. Digo, ya se planteó una duda respecto al 319, pero para llevar orden, decíamos, en la página 4, si no están ustedes. Previo al comentario, el último comentario que hizo Carlos, yo sí que refiere él que se tiene que inscribir profesiones y también la Secretaría de Salud, pero sobre todo también, vuelvo a insistir, Fiscalía no puede integrar si no existe la implicación por parte de los gremios. Eso es más que indispensable, o sea, no, tienen que entender que Fiscalía integra, pero si no es auxiliado por los especialistas en la materia, por los peritos, no van a llegar a puerto y no va a servir nada, legislemos tras legislemos. Esa concientización sí debe estar plena porque no hace milagros el Ministerio Público. En ese punto estoy de acuerdo con lo que señala la licenciada Costa, porque nosotros tenemos que tener cierta secrecía en lo que es la integración de una carpeta de investigación. Ahora, también tenemos que velar por lo que es el principio de presunción de inocencia. El hecho de que nosotros demos una carpeta de investigación a una autoridad diversa, a la que integra, pues también corre ciertos riesgos. Al final de cuentas, tenemos que esperarnos a que exista una sentencia en la que el juez ya haya valorado los medios de prueba para determinar que la persona es responsable. En este caso, lo que podemos optar es, en dado caso, si ya recae una sentencia,
lo que va a recaer en la misma también es la suspensión en el ejercicio de la profesión. Y en este caso el juez podrá girar los oficios correspondientes para que la autoridad competente o el departamento competente tenga conocimiento de que este médico en especial o cualquier profesionista ha incurrido en un delito y que se le ha suspendido. Pero el dar copia de la carpeta de investigación también conlleva ciertos riesgos, porque efectivamente, como lo señala, nosotros nos allegamos de los médicos. En este caso, los médicos son muy importantes para nosotros. Yo no soy doctora. Yo, cuando me hablan de términos médicos, definitivamente no voy a poder captar la esencia. Para eso están los peritos, los médicos, que son los que conocen. Ellos son los que estudian, y no solo estudian lo que es la medicina general, estudian una especialidad, y nosotros nos allegamos de los conocimientos de ellos, que es con lo que nosotros batallamos en determinados casos. ¿Por qué? Porque se habla de la mafia, en el sentido de que un médico ha sido denunciado y yo le pido a otro médico que me analice lo que él hizo, y que me dice, no, el actual está bien, necesitaría analizar ciertas circunstancias para ver cómo llevó a cabo. Entonces, de ahí requerimos nosotros el apoyo de los especialistas, que nos abran los ojos, que nos abran el camino para yo poder ir con el juez y decirle, mira, es que no lo digo yo, lo dice un médico, lo dice un especialista, una persona que estudió no solo la medicina general, sino una especialidad, y él me está desglosando y me está explicando por qué incurrió en esa farsa, porque estamos hablando de que aquí existe un dolo, llámese dolo eventual, llámese dolo, pero es un dolo, no podemos decir que no existe. O sea, es un médico, él sabe, desde el momento en que pone un medicamento, desde el momento en que entra a una cirugía, desde el momento que pone la anestesia, es una persona que sabe lo que está haciendo, y si no tiene esos conocimientos, él sabe que está actuando de manera irregular, de manera inadecuada. Entonces, para nosotros es importante que ellos nos auxilien, porque si nos topamos con ese problema de que no recibimos el apoyo de los médicos, y para poder integrar, exactamente, yo puedo tener toda la intención, pero si no tengo el apoyo del médico, no lo puedo integrar. Y cuando vaya con el juez, lo que tenga a lo mejor no va a ser vasto y no va a ser suficiente, pero el dar acceso desde el inicio, para mí se me hace un riesgo. Eso tendrá que ir ya en parte de la sentencia. ¿Por qué? Porque si lo suspende, claro que va a hacer ver a la autoridad que corresponda que esta persona no puede ejercer, que se le debe cancelar su cédula o su permiso. Pero en ese sentido sí requerimos el apoyo de los médicos. Hablando nada más sobre lo que le comentaba la licenciada, como colegio de medicina física y rehabilitación. En el colegio, a mí no me tocó, pero en esa instancia, hace como 3 administraciones, se empezó a hacer una capacitación para peritos médicos. Entonces, dentro del colegio, en mi caso particular de medicina física y rehabilitación, sí tenemos peritos médicos de medicina física y rehabilitación que están constatados por la capacitación que se dio en ese entonces, fueron una certificación de perito médico. Lo que pueda pasar a lo mejor en la circunstancia por no hablar en la particularidad, es ayudar con las nuevas certificaciones de peritos médicos para todos los colegios, y poder estar haciendo, yo creo que un apoyo más como gremio completo, porque al buscar los peritos médicos ya son muy pocos, muchos ya no están ejerciendo, o muchos ya están jubilados, por decirle algo, y el constatar que un médico ya no está ejerciendo desde hace 5 o 10 años, pues ya no va a ayudar mucho en la situación de actualización de los procesos. Entonces, si hay alguna manera también de apoyar porque no era aquí en el estado la capacitación, era mayormente fuera del perito médico. Ahorita yo desconozco exactamente dónde se hace esa capacitación acerca de la ley, pero yo creo que eso podría ayudar mucho para poder como estandarizar el apoyo de los gremios de los colegios de médicos. Gracias, Franco. Sí, mire, en relación a lo que manifiesta, yo creo que no es así. De antemano, incluso profesiones tienen facultades para personarse de oficio, sin necesidad de que la fiscalía lo llame. El artículo 17 de la ley de profesiones le faculta para constituirse en todas las averiguaciones, desde la misma indagatoria como coadyuvante. El problema es que profesiones no se da cuenta a veces de cuántas indagatorias hay, y la fiscalía no informa. Yo recuerdo que cuando estaba la anterior directora, un día nos habló al puro colegio
y nos dijo, oiga, tengo este problema, es que yo le pido al fiscal o a la fiscalía que me informen cuántas investigaciones hay precisamente de médicos, en este caso sobre cirugías estéticas y cosméticas, y no me niegan la información. Y digo, pues es que usted tiene facultades ahí, o sea, la ley no faculta, la ley la faculta, y es importante que sí se constituya como coadyuvante, porque además se constituye como coadyuvante, no tanto como asesor, sino como coadyuvante, o sea, para aportarle, para coadyuvar con el Ministerio, no va a actuar de motu propio, porque profesiones tienen todo un registro de los profesionistas existentes, tienen sus números de cédula, tienen las facultades tienen sus archivos de los colegios, quiénes son los miembros de los colegios, y en un momento dado, si esa persona que sustenta con médico tiene cédula estatal, no tiene cédula estatal, qué documentos, en fin, tiene un archivo muy valioso para la indagación, para la indagatoria, que no han recurrido ustedes a lo mejor, y eso les puede en un momento dado poner un tope en la investigación, porque si se auxiliaran de ellos, en un momento yo creo que ampliarían más sus elementos probatorios. Por lo que se refiere a los médicos, también la Dirección de Profesiones tiene la facultad de, ya en coadyuvancia con ustedes, de que si algún médico no quiere colaborar como perito, porque es amigo, o sencillamente no quiere meterse en problemas, la Dirección de Profesiones o la Ley Estatal de Profesiones contiene sanciones incluso para el colegio, porque el colegio debe coadyuvar, o sea, le puede pedirle a la directora a un colegio, oye, está requiriendo en este asunto un médico oye, colegio, un médico para que emite esta pericial, tú tienes 5 o 6 con esa experiencia o con facultades para emitir una pericial, entonces quiero que me proporciones uno, y hay sanciones para el colegio que no coadyuve en un momento dado con la misma Dirección de Profesiones. Entonces yo sí creo que es importante, porque no puede manejarse en un momento dado una indagatoria, porque por muy secreta, por la secrecía que tenga, porque actualmente no tienen secrecía, porque nos enteramos de todo por la prensa. Sí, y profesiones, estar ajena cuando profesiones tienen obligaciones, porque en un momento dado o cualquier institución me puede reclamar a profesiones, oye, ustedes no están actuando, y es responsabilidad de ustedes que no están actuando en ese, y ella no me puede contestar porque es que no me proporcionan información. Bueno, pues hay formas, no necesariamente tienen que traerle copia al expediente, pero sí cuando menos decirle, porque ustedes no tienen una estadística de cuántos asuntos están actualmente de profesionistas en proceso, y siguen. Por ejemplo, tenemos el caso de, cuando menos que yo conozco, de una profesionista en Derecho que está litigando abiertamente, y sabemos que está actuando mal, y tiene 7 carpetas para la Fiscalía, y Profesiones no se da cuenta cuando Profesiones tiene sanciones propias para eso, para tener facultades también de suspensión para esos profesionistas. Entonces, yo sí creo que sí se debe estar actuando conjuntamente. Ahí en relación a eso, yo creo que más que nada será entonces falta de coordinación, porque al final de cuentas a mí me interesa como Ministerio Público tener a las personas que saben. Yo no les puedo cerrar la puerta a los médicos, porque ellos saben, o sea, realmente los médicos a veces son Dios, ellos tienen en su mano la vida y la muerte. Entonces, si a mí un médico viene y va a coadyuvar conmigo, claro que le voy a agradecer, porque me va a nutrir la carpeta de investigación. Claro que eso es lo que queremos. Entonces yo considero que puede ser falta de coordinación. En lo que tenemos que trabajar es en relacionarnos o saber con qué persona nos podemos dirigir, porque en lo que es Zona Occidente estoy en la unidad de varios que manejamos este tipo de delitos, y a veces se nos cierra la puerta porque no sabemos con quién dirigirnos y quién nos puede ayudar. En la cuestión de que demos vista y que lo suspenda o que lo sancione las profesiones, también tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. El hecho de que ya profesiones lo esté sancionando, espérame, o sea, estás vulnerando, todavía no sabes si es culpable o inocente, y tú ya lo estás sancionando de antemano, le estás restringiendo a lo mejor que pueda ejercer. Por eso nos tenemos que esperar a una sentencia, para que ya un juez
que ya valoró pueda decir efectivamente, o sea, y ahora sí hay que inhabilitarlo, hay que suspenderlo, hay que ponerle una sanción, pero ahí sería también adelantarlo a lo que puede suceder. Pero las sanciones administrativas que aplica la dirección son en base a que no están implementando los requisitos para los cuales ellos están ejerciendo. Es totalmente diferente al delito que ustedes puedan estar recibiendo. Eso en el caso de la dirección y las sanciones contestadas en la ley de profesiones. Y por otro lado, efectivamente no se tiene, bueno, hasta ahorita lo que la semana, los días que yo tengo ahí en la dirección, no tenemos a reserva de que los abogados me puedan decir una base de datos de los profesionistas. O sea, se tiene contemplado que efectivamente, o sea, ya cuando existe una sentencia se le informará para en su caso hacerlo procedente en caso de que exista alguna suspensión del ejercicio profesional. Pero aquí nosotros sí coadyuvamos con la Fiscalía cuando se está llevando algún procedimiento de información que ustedes nos están requiriendo. Sin embargo, desconozco yo si esa información que ustedes nos están solicitando sea el total de las carpetas de investigación o de los procesos que ustedes tengan, ¿verdad? Ahí yo sí lo desconozco por completo. Eso lo tendríamos que verificar. Sin embargo, lo que comenta el abogado es una muy buena oportunidad para que se pueda tener en sí una base de datos y podamos tener reciprocidad en la información que se está requiriendo, ¿verdad? Y por otro lado, algo muy sentido que efectivamente sí requerimos y estamos trabajando en establecer una base de datos de los profesionistas, o sea, obviamente siempre y cuando respetando toda la cuestión de datos personales, pero sí que exista la base de datos que pueda ser consultada en saber hasta simplemente si yo quiero en algún momento como ciudadano o como autoridad verificar si alguna persona realmente cumple con los requisitos, digamos por ejemplo en el caso de los ortodoncistas, que se está dando mucho ese tema de saber que hay algunos dentistas inclusive que forman parte del gremio de ciencias de la salud, pero que no tienen la especialidad de ortodoncista. Entonces sí estamos trabajando en todos esos detalles para poder mejorar y eficientar y que las autoridades podamos tener acceso a esa información. Está la licenciada Costa, la magistrada Prado y luego el doctor. Yo voy a ser breve en relación a lo que refieren. Muy respetable, sí es cierto, pero para la integración de ese tipo de carpetas es de ley que se gira un oficio a profesiones donde se requieren información que es parte de la carpeta de investigación. Profesiones tiene conocimiento prácticamente desde el inicio de la carpeta porque es uno de los pasos primeros que se tiene que hacer. Porque es profesionista, no es profesionista. No puedes empezar la carpeta sin ese tema. Profesiones sí tiene ese conocimiento. Apertura más allá de si viola el principio de inocencia. El Ministerio Público tiene que ser no nomás una autoridad investigadora, pero también tiene que ser respetar los derechos humanos por dos cuestiones. Uno, por el respeto propiamente dicho del derecho humano, y dos, un error de ese tipo puede costar la carpeta y dejar en impunidad a la víctima. Cuestiones de publicitar, porque es publicitar, en cierta cuestión, o sea, todo lo que se requiera a necesidades de estadística, de conocimiento, de integración de expediente por parte de profesiones, es tan sencillo como cuando el Ministerio Público solicita una información, es pedir por una parte y contestar por otra, en ambos sentidos. Eso se puede lograr sin necesidad de que exista la obligatoriedad en la carpeta. Se tiene que ser muy conscientes de que la violación de los derechos fundamentales no debe de darse y la presunción de inocencia no debe de darse. No quiere decir que no se debe llevar a cabo la sanción administrativa, o no quiere decir que no se debe de dar la información, o que se tiene que requerir. Inicialmente, yo creo que es llegando a la denuncia, lo primero que debes de hacer es crear ese oficio para empezar. ¿Quién es? Lo que primero que nada en este tipo de delitos tienes que preguntar quién es aquel que se está denunciando, y quien te da esa información es el ente indicado. Estaba pendiente la magistrada Prado. Bueno,
Ya la vez pasada yo le hice unos comentarios bastante extensos en relación a las cuestiones que estábamos tratando, que seguimos tratando ahora. Y me refería muy concretamente a que por una parte se trataba de armonizar todo lo que habíamos estado comentando y que la propuesta del foro desde entonces era muy aceptable. Necesitaba pulirse, pero me resultaba muy aceptable. Pero también subrayé que desde mi perspectiva había una parcela, o hay una parcela idónea que coadyuva con éxito a la prevención y vigilancia directa de las personas que desempeñan actividades reguladas por ordenamientos especiales. En este caso, pues se trata de la dirección, ¿verdad? Ahí se sabe perfectamente bien quiénes son profesionistas, quiénes pudieran no ser, que se ostentan o quienes están realizando prácticas irregulares. De plano, no es. A ese tipo de colaboración, yo creo que ese tipo de colaboración, mejor dicho, no quebranta para nada el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Se está integrando una investigación. Y luego, algo muy delicado que siempre ha estado como entre la espada y la pared de lo que tiene que ver con el principio de legalidad es las sanciones administrativas pueden imponerse ex ante de que se imponga o termine un proceso penal. Pues que no tenga discusión porque sí se impone. Sí se impone, incluso todas las leyes, absolutamente todas, incluso las que regulan a los funcionarios públicos, tienen un capítulo que tiene que ver con alguna falta que cometan dentro del desempeño de sus tareas, que es temporal. Pero mientras termina algo, se le suspende del ejercicio de sus funciones cuando está comprometida, obviamente, en el desempeño de lo que hacen cotidianamente. Es una posibilidad. Yo puedo decir, es discutible porque roza. Es como una línea muy tenue, pero prácticamente todas están y no se han declarado inconstitucionales hasta donde yo sé. Puede ser que algunas sí sea excesiva. Recuerden, por ejemplo, que en investigación incluso de magistrados se le suspende y se le paga 30, ¿cuánto es la tercera parte del salario, no? Mientras continúa con el procedimiento administrativo en relación a una queja que se haya interpuesto y a la que se le esté dando curso. Yo creo que no habría problema para que hubiera esa coordinación que tú mencionas. Esa coordinación porque se está integrando una investigación, todavía no existe ningún pronunciamiento que le afecte de una manera muy lesiva. Me voy a ir al extremo de pensar que alguien que fue detenido en flagrancia y está bajo una medida cautelar y siguen con la investigación, pues sigue con la presunción de inocencia, pero pues sin una medida cautelar porque un juez o jueza dijeron, bueno, tengo suficiente para, y siguen investigando. ¿Por qué? Porque la prueba puede estar floja. Entonces es una manera casi como una simbiosis así entre la presunción de inocencia y la necesidad de esclarecer un hecho donde hay víctimas. Así es el proceso. Muy bien. Estaba también por ahí el doctor Montes. Respecto a lo que comentaba brevemente, lo que mencionaba la licenciada del Ministerio Público, sí, yo recalco muy bien que es por medio de profesiones por quien se debe de llevar a cabo todo esto, porque nosotros como colegio tenemos un colegio certificador, pero también tenemos un consejo de que no estamos a lo mejor capacitados para ser peritos, pero sabemos de la materia. Entonces, últimamente yo no, bueno, a lo mejor no hay delitos del área relacionados con la salud, ¿verdad? Pero sabemos que hasta una muerte provocada por una mordida y todo esto, podemos nosotros ayudar en ese aspecto. Pero para eso es el consejo, para que por medio de profesiones se llame ese consejo, y pues no somos los expertos
en ser peritos, ustedes son los que van a delimitar el daño o no, pero nosotros podemos ayudar con lo que sabemos. Estaba Eliseo Martínez. Bien, sin intención de hacer una discusión personal, entonces que hay un cariño y un respeto mucho tiempo atrás. Yo tampoco encuentro de qué manera podría vulnerarse derechos de esta forma. Me gustaría escuchar la opinión de quienes tienen representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero sobre todo me llama la atención, si tú mencionas que ya se hace, es decir, que desde el inicio de la investigación la autoridad indagatoria, la Fiscalía, gira oficio a profesiones, pues yo no veo cuál sería el inconveniente de establecer una obligación ya debidamente exigible, establecer en la ley correspondiente, porque aquí no se trata de buscar una sanción de la Oficina de Profesiones, de la Dirección de Profesiones, incluso de la autoridad sanitaria, porque aquí yo les dije cuando di lectura a la propuesta que hay que trabajar ese último precepto. Aquí hemos coincidido en que para que alcance sus fines esta reforma que se está planteando es necesario involucrar a profesiones, a las autoridades de salud y a la autoridad investigadora y a los tribunales. Entonces yo creo que incluso habría que agregarle que se le deba dar aviso también a la autoridad de salud o a la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Hay preceptos tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General de Educación que de manera específica reiteran lo que aquí ya se ha dicho. Las sanciones administrativas y los procedimientos correspondientes corren de forma separada de la investigación en materia penal. Lo que se pretende con esta adición es que es una especie de alerta a profesiones, a la autoridad de salud, para decirle, oye, detectamos una conducta presuntamente delictuosa en la que o está ejerciendo sin título, o está ostentándose como especialista sin serlo, o se están llevando a cabo procedimientos quirúrgicos en instalaciones que no tienen autorización sanitaria. ¿Para qué? Para que la autoridad correspondiente, profesiones o la sanitaria, lleve a cabo su propia indagatoria, revise, una vez que lleve a cabo esa indagatoria por su cuenta, en su campo de acción, si hay alguna infracción a las leyes de la materia que cada uno regula, y entonces aplique las sanciones que incluso tomen medidas preventivas, como puede ser la clausura, como puede ser el retiro de la autorización para ejercer, porque eso sí lo pueden hacer, independientemente de lo que haga la Fiscalía. Creo, corrígeme si estoy mal, Franco, esa es la intención de la propuesta del Foro Colegio de Abogados. Si hemos dicho aquí que tiene que haber coordinación y una sinergia de los tres sectores, pues vamos dándole esta jugada, ¿no? Oye, te aviso que hay esto, entonces haz lo propio. Porque, perdón, concluyo con esto, podría ser que al final de cuentas la Fiscalía concluya que no hay un delito, pero ya dio pie a que investigue profesiones, investigue la autoridad sanitaria y digan, aquí sí hay una infracción, y aquí sí te retiro la autorización o te clausuro el establecimiento, ¿no? Y entonces se expande la posibilidad de impactar de manera positiva para parar ese tipo de conductas. Esa es la visión que tenemos. Es que en ese sentido estamos en el mismo contexto, en cuanto al hecho de que en cuanto se recibe la denuncia, se les gira el oficio y se les informa, sí se hace. A lo que voy, lo que me causa cierta inquietud es el hecho que nos dan la obligatoriedad de entregar copia de las actuaciones. O sea, el hecho es que la información que nosotros tenemos, vaya, se tiene que manejar con cierta secrecía para que no exista esa fuga de información y nos vaya a entorpecer. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en ciertas ocasiones? Se dan copias de investigación y de verdad de la noche a la mañana se presenta el diputado con muchos medios de prueba que ya no nos permiten avanzar. Porque, ¿y de dónde obtuvo la información? No sé. Esa colaboración se da. A lo que es que a lo mejor hay que afinarlo un poco más, porque desde que llega la carpeta de investigación se les gira el oficio para que tengan conocimiento de lo que está sucediendo con esa persona, incluso no nada más en el área de médico, en cualquier área, en el delito de omisiones, en el delito de una violencia familiar, se les da vista
o se les gira el oficio a la autoridad que corresponda para que investigue dentro de su rubro. O sea, sí existe porque se les da la información, ya no hay pero la obligación... Creo que hay coincidencia, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. Esa expresión está de más. Yo por eso, desde que la leí, porque fue una propuesta de último momento, le dije que hay que trabajarla. A mí también tampoco me gusta esa expresión. La idea fundamental es eso, de que haya coordinación y salió a inquietud de lo que mencioné, que la anterior directora a nosotros nos habló una vez al foro y nos dijo que cómo le ayudábamos para que la Fiscalía le diera información de cuántas carpetas había, o sea, no quería copias, sino cuántas carpetas había. Incluso por ahí tengo los oficios, me proporcionó copias de los oficios que había mandado y que no le habían contestado. Porque ahí es perfecto, o sea, de verdad cuando requerimos en la Aquí colaboración... lo que se pretende es ponerlo como una obligación para que desde el inicio, para que también el Ministerio Público le resulte responsabilidad en caso de que no informe. Pero es que sí, pero en lo que comentó el compañero de que sea a través de la dirección, cuando nosotros requerimos un apoyo, lo giramos y es perfecto. Si esa persona se gira el apoyo para que nos informe quién puede fungir como perito, quién puede colaborarnos en una investigación, pero se giran esos oficios porque es parte de la investigación. Si no los giro esos oficios, pues no tengo absolutamente nada. Es que está el doctor Montes esperando desde hace rato. Perdón, es que no lo veo. Antes, nomás quisiera hacer una aclaración rápida. El inicio de la investigación administrativa de la información se inicia con la inspección. Si ustedes nomás nos pasan el puro nombre, no podemos realizar la inspección porque nosotros no tenemos un banco de datos y tampoco podemos presuponer que está la persona realizando una conducta en contra de lo que viene marcado dentro de las faltas de la ley de profesiones, ¿verdad? Entonces, sí, que lo que no quiero es que se confunda, que podemos llegar o abrir una carpeta de investigación en contra de una persona porque no tenemos la manera de cómo inspeccionarlo, porque no tenemos ni su domicilio, ni su teléfono, ni nada, solamente tenemos su nombre y como llegan las peticiones que hacen por parte de la Fiscalía es, investiguen por favor si esta persona cuenta con estudios o no, nada más. Es que ahí a lo mejor sería esa colaboración. A ver, pongamos orden, por favor. Está primero el doctor Montes y luego estaba... Sí, mira, yo nada más como medio informativo y perdón por el atrevimiento, pero pues como me acabo de integrar, pero yo vengo trabajando mucho todo esto desde la modificación de la ley de profesiones y todo eso, pues me ha costado tiempo y todo, pero aquí yo veo que pues el área médica siempre hay prevención, ¿verdad? También en el área laboral, en el área de abogados tiene que haber prevención. Y para mí aquí la prevención, y no sé si lo estamos omitiendo, es la SEP. Hay alguien de la SEP aquí. Eso es la prevención y la SEP, la Secretaría de Educación Pública debería estar aquí. Yo soy maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues nos topamos con eso, ¿verdad? Ok, tú cometiste este delito y tienes tu cédula, pero no cumpliste con ese requisito. Entonces, pero me lo otorgó la SEP. Yo pienso necesaria aquí la presencia de la SEP, no sé, los abogados. Bueno, dando parte de respuesta a eso, es también la ley de profesiones del Estado. Deben de tener dos cédulas, así de sencillo. No tiene una, simplemente a través de cualquier medio, cédula de conocimiento de profesiones, una llamada, una presencia, un escrito o de fiscalía, que tiene múltiples formas de darse a conocer. Ya hablando sobre el artículo 324 bis propuesto, sí me generó escozor la cuestión de entregar copia de las actuaciones. Y entiendo los dos puntos, tanto el punto de que es información reservada, y es claro, pero también entiendo el punto de, pues sí, me llega un oficio con un nombre, pero hay que entender que al momento que Fiscalía notifica, ya estás por ley, ya eres coadyuvante, ya puedes pedir la copia, o de ciertos documentos ya puedes pedir copia. De los pertinentes. Que tú digas, ¿sabes qué? De esto y esto y esto y esto. Porque realmente a lo mejor no de todo el expediente te va a servir. Va a haber cosas que realmente profesiones no tengo. Entonces realmente el punto que convergemos todos es que el artículo es idóneo, necesario, pero la cuestión de las copias de las actuaciones, pues sí, no lo veo necesario que se mencione. En el momento que yo te notifico, no es que te pida información, es notificarte y pedirte información, y ya desde ahí tú vas a Fiscalía con el mismo oficio por donde se te notificó, y bajo el argumento de la ley de profesiones, bueno,
solicito copia con este fundamento. O O datos, lo que tú estimes conveniente. Y la misma ley de profesionales ya te está dando esa puerta o esa entrada, a excepción de que malinterpreté o no entendí bien. Salvo su mejor opinión, me parece que estamos llegando ya a coincidencias. Vamos a cerrar esta ronda de discusión porque creo que ya estamos aterrizados en lo que se pretende. Por supuesto, está usted apuntada. Estamos en el último artículo, estamos en el primero. Sí, es que ahí los quiero llevar de nueva cuenta al orden porque si se fijan iniciamos con lo último. Entonces, creo que hay gente que puede tener propuestas, hay compañeros que pueden tener alguna sugerencia de modificación desde los primeros. Entonces, retomemos ahorita que tendremos. Está bien bonito este párrafo. No, mira esto. Es una idea que más o menos creo que cubre lo que estamos comentando. Además de lo que ya les dije, que hay unas dependencias o varias dependencias que son las idóneas para pedir recabar información porque son las que tienen los filtros. Tienen manera de saber si esta persona pasó por todos los filtros, todo, para poder hacer lo que dice, lo que está haciendo y diciendo que sabe hacer. Y también pretende exportar requerimientos a la autoridad competente para la cabal vigilancia de las instalaciones utilizadas por todas las empresas que manejan, para la prestación de servicios irregulares. O sea, lo que te hacen los policías con esto me lo salto. Y que se puede recabar los datos indispensables para hacer las verificaciones pertinentes. Y aquí se subraya que todo esto se debe hacer el auxilio de la autoridad administrativa sin demostrar el principio de legalidad, desde luego. Para que, y se hace alusión, por cierto, a lo que tiene que ver con quién está ostentando una calidad profesional que no tiene porque hace, y aquí viene lo de la C, porque estudia de esta manera que las nuevas tecnologías lo permiten a distancia y que carece de las prácticas que mencionaron mucho la ocasión pasada, las prácticas indispensables que deben estar, esto yo lo ignoro, pero supongo que debe decir, debe tener tantas horas prácticas o días o lo que sea, en tales condiciones y exigencias, y esas no las pueden cubrir. Pero eso se tiene que saber en alguna dependencia. Yo supongo que tienen profesiones, tienen la SEP, tienen la Ley General de Salud, o sea, son muchas las dependencias que se cruzan aquí, por lo menos 3, y ahí es de donde se va a recopilar información para los casos muy graves y para los casos sencillos también. Aquí no va a tener nada desde el principio. Y ahí donde se va a tener que tener mucha más necesidad de estar recabando información de calidad. Yo diría, pero ya para cuestión operativa, que tienen que diseñarse protocolos idóneos. ¿Aún quiere participar con este tema o nos...? No, yo nada más para cerrar, yo creo que no hay discusión, ¿no? Excluimos esa expresión. De hecho, yo ya más o menos iré aquí rápido al vuelo un precepto que yo creo que cata las inquietudes, y que además clarifica la intención o la finalidad de este precepto. A reserva de depurarlo, podría ser del tenor siguiente: en todos los casos en que el Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de uno de los delitos contenidos en este título, notificará de inmediato a la Dirección Estatal de Profesiones y o a la autoridad sanitaria, no sé si sea la Secretaría de Salud del Estado, aquí en el caso de nosotros, según corresponda, anexando la información pertinente para que en ejercicio de sus atribuciones lleven a cabo la indagación conducente a fin de establecer si existen infracciones que ameriten alguna sanción administrativa, y
Se cierra la Y pinza. enseguida, siempre que la autoridad judicial emite una sentencia de condena por cualquiera de estos delitos, igualmente deberá remitir copia certificada a estas autoridades y se acabó. ¿Les parece? Y no tiene por qué andar Cancelamos lo demás, Es una parcialidad, el Ministerio Público mandará la copia correspondiente, no es suficiente, la autoridad dice, necesito esta copia. El licenciado García. Nada más en la rapidez, en el caso dado que nosotros nos dirigimos muchas veces más a Coespris y hacemos la denuncia a Coespris, quien aparte la hemos hecho a profesiones, pero si llegamos directamente a Coespris, Coespris tiene que dar aviso a profesiones en el ámbito de... Perdón, respondiendo, yo creo que aquí se soluciona con la razón que se propone, a una y o a otra. Es un correctivo ahí. Sí, porque en el caso particular yo he hecho denuncia a Coespris y Coespris no hace el seguimiento por decir a profesiones. Y nosotros como colegio lo hacemos a profesiones, lo hacemos en el doble, pero ya si se hace esta estructura así, como aquí no hay nadie Coespris. No hay un más que sería para nosotros la idea ir primero a las dos instancias, nosotros Coespris como autoridad sanitaria local sería a quien tendrían que remitirle en su caso, si hablamos de la autoridad sanitaria. Pero además la redacción como se propone en este momento genera esa obligatoriedad de hacerlo en todas las. Así es. Entonces, creo que se salva, creo que se queda salvado. Bien, cerramos ese artículo y ahora sí vamos al principio. Iniciamos con el 318, que de acuerdo a la propuesta que nos presenta el Foro Colegio de Abogados, ellos proponen en realidad un aumento de penas. Adelante. Aquí considero el artículo que establece o que establezca que sean las mismas penas a las que sea sancionado. O sea, que las penas que le correspondan por el delito principal, porque de aquí nos parte el delito principal que generalmente recae en lesiones o recae en un homicidio. Y ya las lesiones, dependiendo de la clasificación jurídica, trae su determinada pena. El homicidio, estamos hablando de un homicidio básico, si existe alguna agravante, pues ya será lo correspondiente. Pero, por ejemplo, lesiones, hay clasificación jurídica y la pena pudiese ser por lo que recaiga el delito principal. No estaríamos en una ausencia de proporcionalidad ahí. Ya nada más sujetándose a lo que le podamos practicar, porque es decir, un mes o 2 años, bueno, hay delitos que las penas son mucho más altas. Sí. Entonces ahí existiría una desproporción, como si la pena me establece hasta 3 años, 5 años, 6 años, ¿por qué le das una sanción de 1 mes de suspensión si la consecuencia es más? A lo mejor ahí equilibrarla en la pena que le haya dado el juez. A ver, no entendí el planteamiento porque me extrañé un poco. Perdón. Por ejemplo, cuando señalan que la suspensión debe ser más en cuanto a la pena que se establece, hablamos de unas lesiones. Las lesiones vienen en una clasificación jurídica, que la clasificación jurídica me la da mi médico legista en base a sus conocimientos, ya me determina qué clasificación jurídica corresponde y ya me voy al catálogo del 129 que me establece las fracciones. Entonces me establece penas de 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces, ahí la sanción, la suspensión sería correcta que fuera la que le impusiera al juez. Si el juez te impone 2 años, 6 meses, bueno, la suspensión que recaiga en este tiempo, a lo mejor vas a estar en libertad, pero no vas a poder ejercer. ¿Por qué? Bien, sí, de acuerdo, exacto. Lo que pasa es que incluso lo regula el propio Código Penal. La suspensión tiene dos orígenes o naturalezas. Una es la que va aparejada a la pena de prisión, la pena de prisión trae aparejada a suspensión, es decir, en automático. Pero otra es la suspensión que, como en el caso, se establece como una pena distinta de la de prisión. Cuando yo hacía la lectura de la propuesta, yo les mencionaba a ustedes, creo que existe la necesidad de que analicemos y en su caso propongamos a los diputados si es conveniente o no que se queden esos márgenes de suspensión que se establecen actualmente o bien que se permita elevarlos. Yo insisto, a mí me parece, pero es algo que platicamos en el foro, que platicamos con el colegio, con la barra de abogados, a mí me parece que cuando haya una conducta, cuando hablamos de responsabilidad
de jueces, por ejemplo, ¿sí? Se habla de negligencia, de ignorancia manifiesta, ¿no? De algo que raya en lo absurdo o que raya en un punto muy alto de irresponsabilidad, de atención debida. En el caso de los delitos a que se alude en la propuesta en el artículo 320, cuando se cause la muerte y haya una conducta evidentemente negligente que manifieste alguna poca preocupación o poca consideración por los derechos del paciente, entonces yo creo que allí sería conveniente pensar en la inhabilitación, es decir, tú no vuelves a ejercer, tú ya no vas a ejercer, pero sería una sanción, sería la sanción más grave, yo creo, en estos casos, ¿no? Dejando de lado la pena de prisión, desde luego. Pero estamos hablando de que la causa del resultado de muerte es justamente el ejercicio indebido o de manera ilícita. Ahora, por lo que hace a la suspensión, si ustedes se fijan los márgenes punitivos, y qué bueno, yo soy partidario de que los márgenes punitivos permitan una sanción muy baja, pero también permitan una sanción considerable. Yo no soy partidario de que eliminemos los márgenes, las penas mínimas bajas, que nos vayamos y empecemos por escalones de 2 o 3 años, porque habrá conductas, aquí las hay, en las que una sanción de más de un año, suena desproporcional a todas luces, ¿no? Pero hay algunas penas aquí, algunas ocasiones que el juez puede determinar una pena de prisión de 1 año, me voy más abajo, 6 meses, digamos, que uno diga, ah, caray, como que una suspensión de 6 meses no alcanza el propósito que se pretende con la propia sanción, y tal vez sea conveniente pensar en elevar esa suspensión para ejercer la profesión más allá o por encima del quantum de la pena de prisión que en el caso se imponga. Yo por eso aclaré al principio, creo que al menos en nuestra opinión es necesario que analicemos la conveniencia de que se quede como está o de que se permita imponer una suspensión para ejercer la profesión por una temporalidad mayor. Ojo, no pierdan de vista que está planteando también la inhabilitación, entonces allí está la sanción máxima. Son 2 años lo que se establece actualmente en el artículo 318. Es que por eso ahí se tiene que analizar, porque cuando inicia un proceso, vaya que digamos ya solicitamos formulación y estamos ya en la etapa de vinculación, también debemos de partir de que existe una medida cautelar que le podemos imponer al profesionista para que se suspenda, para que no pueda ejercer en lo que se resuelve. Pero también estamos hablando ya de una sentencia que en 1 mes, 2 años, pues sí podría resultar muy poco, porque a lo mejor es acreedor a una sanción más alta. Vaya, en las lesiones, en la fracción segunda, que ya trae prisión, la mínima son 6 meses. Y hablamos de que es un delito que a lo mejor le provee algún otro beneficio y no va a estar en prisión. Si le imponen 1 mes, pues es bajo, porque su penalidad a lo mejor le dieron 6 meses. Entonces, ahí resulta desproporcional al daño que causa. Yo creo que ahí la suspensión como medida preventiva debe pensarse desde la propia medida cautelar, porque un procedimiento penal puede durar 3, 4, 5 años, sin embargo esa persona sigue ejerciendo y sigue, está sujeto a problema, pero sigue ejerciendo. O sea, yo creo que el Ministerio Público ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo podemos mover en cualquier, pero sí se puede mover la inquietud del Ministerio Público de que siempre vaya sobre en los casos graves sobre la suspensión como medida cautelar, y eso no se la quita ni con amparo. No, y esa es la idónea, esa es la finalidad que persigue. ¿Alguien más al respecto? Para que voy. Sí, es la fracción 11 del artículo 155. Contempla la suspensión temporal en gestiones de una actividad profesional o laboral. Y ahí puede ser durante el tiempo que dure el proceso. Si el proceso lleva 3 años, tú estás suspendido 3 años. Pero ya eso ya también en eso de suspensión hay tópicos que ver. Por ejemplo, si yo soy médico general y luego tengo una especialidad en cirugía, bueno, entonces te puedo suspender en cirugía, pero no en médico general también. Todo
pero ya analizamos, si ya tenemos la información de profesiones, ya sabemos por dónde lo podemos limitar. Y ahí se cuida lo que tiene que ver con derechos humanos. También no te voy a mandar a la banca ni en Ahí precisamente es donde pueden coadyuvar con profesiones, porque si no les da la medida cautelar el juez, un oficio profesor, oye, échame la mano, suspéndemelo tú porque sigue operando esta persona y ya después no me dio la medida cautelar. Ahí profesiones, como una sanción administrativa, sí puede parar pararlo como medida preventiva. Y ayer iba a preguntarle yo una cosa. ¿Se pueden empalmar? ¿Qué? Tenemos la cautelar y acá tenemos la administración. Sí, ahí son cuestiones para nosotros. Si se acaba una y sigue la otra. Y de hecho hay disposición expresa tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General de Educación. Yo creo que se replican en la legislación local. Sí, son distintas. Yo me apego a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos y se cumple al final de cuentas. Y la verdad que no se puede pedir, perfecto. La verdad es que conoce coadyuvarse con profesiones. Profesiones puede mandar mensajes a los colegios hacia abajo, precisamente como una medida preventiva. Oye, están actuando en tu colegio gente así. Y hay sanciones también en el colegio. Ahora, hablando de proporcionalidad, yo creo que Fiscalía debe ser muy cuidadoso con esto. Cuando se solicita y se logra que se imponga una medida cautelar de este tipo, se afectan otros derechos, no únicamente el del profesionista. Lo menciona la magistrada. Si es una actividad de la cual depende la manutención del grupo familiar, se tiene que pensar en el derecho de los menores. Si a fin de cuentas, el procedimiento concluye con la determinación de que el hecho no existió, se arriesga también a que se exija una responsabilidad por parte de los abogados del profesionista, que yo lo haría, yo sin duda lo haría. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pues es que al final de cuentas nosotros pedimos, si el juez nos otorga, es una... Ese es el problema, ese es el problema de lo cuidadoso. El juez en una vinculación con datos mínimos, ni siquiera de prueba, con datos mínimos de participación, y puede conceder, o sea, con una mala actuación, puede conceder una suspensión de ejercicio profesional y una suspensión como medida cautelar. No te la quitas con nada. Ahora, hace 2 años se reformó el artículo 128, se reguló la fracción tercera de la ley de amparo, donde establece que no procede el amparo contra las medidas cautelares, no te la quitas con nada y puedes afectar más los derechos de la persona. Bien. Pero es con prueba, si nosotros pedimos una medida cautelar tenemos que justificar la necesidad de cautela, no es nada más que quiero esto, o sea, tengo que acreditar con antecedentes vastos y suficientes, independientemente de que acredite el hecho que la ley señale como delito o la participación. Bueno, eso dice la ley, pero usted y yo sabemos que eso no ocurre en los hechos. Una cosita. Es que sí es importante subrayar lo que dicen lo que dicen los compañeros y lo que cuando dicen, no, nosotros pedimos y allá el juez no. Aquí todos juegan, todos pagan. Sí, pero yo pido y debo tener medios para decirle que yo pido con esto. Un segundo, por favor. Le doy un ejemplo bien claro. En la administración pasada se abusó de manera excesiva por parte de la Fiscalía y por parte del Poder Judicial de la prisión preventiva. Y tuvieron privada de libertad a gente por 3 o por 4 años. Allí, con su argumento diríamos, pues la culpa le tengo, no, discúlpeme, pero no. La responsabilidad, porque incluso hay responsabilidad penal que no se ha fincado. Va a ministerios públicos, a jueces y a magistrados. Entonces, abusados con ese tópico. Porque ahora que estamos dándole con tantas ganas a estas cuestiones, créanme que por lo pronto el colegio va a ir tras de eso, pero... Yo sé que son temas muy apasionantes. No, es que tiene que ver porque van a ponerlo. Y está bien. Si quieren reconducimos la discusión. Sí, por favor, porque digo, es tan apasionante que luego nos vamos a otras cosas. La propuesta entonces sería, ¿elevamos, dejamos o qué hacemos? Eso es precisamente lo que quisiera preguntar yo a Fiscalía de Zona Occidente. ¿Tienen alguna propuesta de redacción para sustituir la temporalidad que está proponiendo el foro? No, pues en base a los tópicos que manejan, no podemos establecer precisamente por eso. Porque de que se van a afectar los otros intereses, se van a afectar los otros intereses. El hecho de que yo le diga al médico, ya no vas a trabajar, pues ¿con qué va a mantener a su familia? Es médico. Hay que hacerlo de manera razonable. No puedes decir, ya no voy a ser médico, voy a ser maestro.
pues, o voy a dedicarme a la cocina, ¿no? O sea, forzosamente, entonces el hecho va a ser un conflicto, porque el que yo diga, bueno, no voy a pedir la suspensión y se nos van a echar encima, ¿y por qué no pediste la suspensión? No estamos planteando yo, en cuestiones de la sociedad, vaya, o sea, entonces tendríamos que encontrar un término que no afecte o no vulnere en demasía, porque nos vamos a colocar en ese creo que es necesaria una distinción inicial, una precisión inicial. Estamos hablando en la propuesta legislativa de una pena, una sanción, que es cuando ya se lleva a cabo el procedimiento, se determina la existencia del hecho o la responsabilidad. Este cuate ejerció sin que estuviera autorizado para hacerlo. Ahí está. Estamos involucrando una cuestión que es de otra naturaleza, como medida cautelar, eso se va por otra vía, entonces eso no afectaría a esta propuesta. Yo insisto, como sanción, como pena, tú ya incurriste en cualquiera de las conductas que se establecen en el 320, por ejemplo, o en el 320, 321. Será bastante, y a mí aquí me gustaría escuchar la opinión de los médicos, porque a fin de cuentas, aunque esto afecta a otros derechos de los pacientes y afecta intereses sociales, también le pega a la profesión que ustedes ejercen. Yo no sé como médico, si ustedes digan, pues Juan Penas, sin ser especialista, llevó a cabo una intervención quirúrgica que no le competía y está desprestigiando al gremio y nos afecta. Para ustedes, ¿cómo verían este tipo de temporalidades, no? Bueno, yo aquí veo dos cosas. Primero, por ejemplo, un anestesiólogo que esté usurpando y esté haciendo cuestiones estéticas, ¿sí? Yo me imagino que ahí la pena sería quitarle la posibilidad de que haga situaciones estéticas, pero siga laborando como anestesiólogo en un momento dado. Ahora, ahorita estaba viendo, he estado aquí dirigido a la práctica médica, enfermeras, personal técnico. ¿Qué hay con aquellas personas que tienen un gimnasio y se ponen a inyectarse hialurónico, se ponen a poner toxina botulínica, hacen procedimientos cosméticos? Bueno, pero ahí la denuncia o cuál es yo sé que un médico fulano no tiene el entrenamiento adecuado y está haciendo cosas indebidas. A lo mejor el colegio puede, pues no sé, hacer algo para llamar la atención o que se tomen las medidas necesarias. Ese tipo de establecimientos, ¿cuál es la forma de llegar ahí para evitar eso? La autoridad sanitaria, eso le corresponde a la autoridad sanitaria. Sí, ¿verdad? Previa denuncia. Lo que, bueno, le comentaba el licenciado, a veces con la pena, pero al haber puesto que se limitara por las demás, yo creo que ya hace que esto sea un poquito más punible, ¿no? Que tenga un poquito más de valor, que no sea solo la cuestión administrativa, sino al haber tomado a la Ley General de Salud y al haber tomado la parte del Ministerio, yo creo que ya se abarca bastante la cuestión de poder llevar al valor efectivo de la ley. Porque antes solo esto pues sí era muy pequeño. Bueno, yo sigo insistiendo en que sí es un trabajo que tiene que realizar tanto la Secretaría de Salud, o sea, ya lo acaban de decir, la Secretaría de Salud, junto con todas las autoridades y la Secretaría de Profesiones o la Coordinación de Profesiones, porque la vez pasada el doctor Vaca nos comentaba que existía la maestría en estética y cosmética dental, ¿verdad? Y que está perfectamente avalada. Entonces, si está perfectamente avalada, si tiene las dos cédulas profesionales que están avaladas tanto por la Federación como por el Estado, pues entonces yo preguntaría dónde estaba el delito. ¿Sí? Sí creo que lo hay, porque ciertamente hay muchos profesionistas, inclusive de mi área, del área odontológica, realizando tratamientos estéticos a través de diplomados, como ya lo hemos dicho en todas estas mesas, ¿verdad? A través de especialidades semipresenciales, que no estamos de acuerdo, ya lo sabemos, pero creo que en gran parte de eso es porque no se ha delimitado específicamente el área de trabajo ni los dominios que debe tener en sí una especialidad, una maestría, un doctorado. Ahorita antes de entrar a la mesa comentaba con el doctor, porque específicamente en el área médica
no se toma un posgrado como lo que es un posgrado, que es una maestría, sino con una especialidad la están tomando un posgrado. ¿Se acuerdan que lo comenté el otro día? Sin embargo, si nos vamos a ley de profesiones, una especialidad no es un posgrado. Creo que ya nos estamos brincando de artículo, ¿no? Bueno, estamos... Para concluir nada más sobre la penalidad. Nada más sobre la penalidad, licenciado Trejo. Gracias. Bueno, yo también coincido que dejemos a un lado las cautelares y las enfoquemos en la sanción. Y en la sanción también tenemos que tener o visibilizar que las penas a imponer en realidad en este capítulo son muy bajas. Estamos hablando de 6 meses y la máxima a 6 años en determinadas hipótesis. Y estamos hablando en el caso de la usurpación de la profesión. No así, evidentemente, cuando concursen con algún otro delito. Digo, las penas serán mayúsculas. Sin embargo, en la hipótesis de la usurpación de profesión, la pena máxima a imponer es de 6 años. Entonces, aquí creo que la pregunta es, ¿una pena igual al de la prisión impuesta? ¿Una sanción o una suspensión igual al de la pena impuesta? ¿Por qué? Porque en realidad esta persona no va a permanecer en prisión. Digo, estamos hablando de una mínima de 6 meses, que se va a un abreviado. Ministerio Público, ¿qué sanción le van a imponer? Sí. 6 meses. Con un beneficio posterior. Entonces, obtiene todos los beneficios habidos y por haber. Digo, y no tendría siendo sanción. así es. Entonces, ¿y no va a tener una suspensión? Digo, pero es una usurpación, ¿no? Así es, en el caso de una usurpación. En el caso de una usurpación. Ahí hay que afinar bien el artículo ese, porque es una usurpación con un documento falso, o el uso indebido de un documento falso. La Corte ha señalado que ellos toman como un medio comisivo, en todo caso se aplica la principal, y la sanción por uso de documento falso es mayor que la usurpación de profesiones. O sea, te ponen una menor a pesar de que utilizaste, porque es un medio comisivo para usurpar la profesión. No hay concurso ahí. Entonces, ahí hay que tener ese tipo de salvo que sea el falsario, ¿verdad? Salvo que sea el falsario, ahí sí son todos. Ahora, recuerden que el principio de especialidad estableció este tipo, el que se aplica es este tipo para este tipo de conductas que estamos señalando aquí. Yo coincido con lo que dice el licenciado Trejo. La punibilidad de hasta 6 años de prisión abre la puerta a las suspensiones condicionales del proceso y los procedimientos abreviados. ¿Qué es la suspensión condicional del procedimiento? Que el procedimiento se suspende, se detiene, se le imponen algunas obligaciones al imputado y si cumple con ellas se extingue la responsabilidad, es decir, no llega a sufrir una pena de prisión por más que esté establecida. Y el procedimiento abreviado tiene que ver con que se acorta, él renuncia a su derecho a aportar prueba y demás, admite su responsabilidad y a cambio obtiene una pena disminuida, que en la generalidad de los casos, o en la mayoría de los casos, permite que se le otorgue la suspensión de la pena para que no llegue a prisión. También con condiciones, desde luego. Pero por eso tiene razón lo que mencionó el licenciado Trejo. Ello abre la puerta para que realmente no se les imponga una pena privativa y las alternativas reales de sanción que duelan son la multa, que yo les decía desde la vez pasada, son mayores en la Ley General de Salud, no sé cómo está el estatal, pero en todo caso sería la suspensión. Por eso el interés de que examinemos esto, hasta 2 años nada más. Es que a lo mejor sí sería lo que corresponde al tipo, porque a lo mejor le dan 3 años y te permite andar afuera, pero son 3 años suspendidos. Y ahí para que no te pico pensiones. Exacto. A profesión. Son 3 años suspendidos. Sí vas a andar en libertad, pero como te impusieron 3 años el juez, yo te suspendo también 3 años. Entonces, equiparar la suspensión a la pena impuesta. Yo quisiera es elevarlo demasiado. Yo no sé qué tan viable de doctores. Yo la verdad creo que no sería viable porque es imposible que me estás concediendo ciertos beneficios y en lo que es la suspensión en mi profesión, ¿no me los concedes? Bueno, es que le estamos concediendo esa conducta. Eso no, el que alguien imputado, acusado y sentenciado
pues vamos, nada más acusado o imputado por uno de estos delitos, se le conceda la suspensión condicional del proceso o llegue a un procedimiento abreviado, no implica que no se le pueda suspender, al contrario, puede ser fijado como Sí, una sí, yo estoy de acuerdo, se le tiene que suspender, pero acá ya cumplí con ese requisito, ya se terminó y resulta que todavía me quedan 4 o 5 años. No, de ordinario la suspensión va Tendría que aparejada a las terminar, otras condiciones. Desde Sí, el momento lo que que- usted accede a la suspensión o se dicta sentencia en abreviado, de ahí empieza a correr. Sí, a lo que voy es que esa parte tiene que ir aparejada y también tiene que obtener el mismo beneficio. No, yo creo que eso no es factible. Son penas distintas. No, yo creo que sí. Pasa lo mismo al momento de que se evalúa la pena que se va a dar, por ejemplo, en un abreviado también se le reduce la multa. Tendría que No, la pasar lo multa mismo. no, se reduce la prisión nada más. Tendría que pasar con esto igualmente. Bien, déjeme nada más hacer estas precisiones. Ambos beneficios, tanto la suspensión condicional del proceso como el procedimiento abreviado, tienen como finalidad evitar que la persona ingrese a prisión a compurar una pena. Es la única finalidad, pero no afecta ninguna de las otras sanciones. Su finalidad es... Pues no es la única finalidad, pero sí entiendo la parte de la que está hablando Eric. Sin embargo, yo creo que si estamos obteniendo ese beneficio, también se tendría que dar el mismo beneficio para esto. No, difícilmente la Sí, es que estamos... No, de la fiscalía está en otro punto, estoy hablando de realmente sancionando lo que debe la conducta, o sea, ¿cómo voy a hacer? Te estoy sancionando porque hiciste eso, ¿cómo te voy a favorecer si lo que quiero es que entiendas que hiciste mal y que no lo vuelvas a hacer? Tienes la pena, sí, te permite ciertos beneficios, pero tú tienes tu sanción, exactamente, o sea, tienes una sentencia, tienes que pagar la multa, pero te estoy sancionando la conducta, o sea, no te puedo premiar, porque al final de cuentas es una conducta que no debiste de haber realizado, y esa conducta genera una consecuencia que le retribuye a una persona en su salud, o incluso en la vida, o sea, tenemos que partir de que él no es la víctima. No, estoy completamente de acuerdo. Lo que simplemente estoy yo comentando es que si hay una reducción que se le permite, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, esto se aplica también igualmente a la multa o se aplica a este tipo de sanciones. A la multa no, pero si hay una reducción en la pena, a esa reducción va a ser en la suspensión. Sí se aplica, incluso si no la aplican, los jueces no son el cajón. No, la multa no se reduce. Sí, claro que sí. A ver, nada más para sentar la propuesta. La propuesta que se hace es aplicar la suspensión en la misma proporción que se aplica la sanción en sentencia. Y la postura contraria es que es elevar la sanción. ¿Y cuál sería la solución? ¿Por qué les digo que se le habla demasiado? Yo les dije hace un momento, no pierdan de vista que estamos proponiendo también, estamos pidiendo a los diputados que establezcan también la inhabilitación para ejercer, el día no vuelva a ejercer. Y esta inhabilitación estaría reservada para aquellas conductas en extremo grave, de veras. Entonces, yo creo que en mi opinión sería llevar muy arriba la suspensión. Ahora, en la propuesta que hace el foro, precisamente nos dice elevar esta sanción que viene impuesta en la ley. Analizar la conveniencia, ¿no? Pero entonces no hay propuesta sobre la cuantía Yo creo que eso lo debemos de aquí para hacer una propuesta muy razonada y muy razonable a los partidos. Traerla, ¿no? En un momento ya plasmada con Sí, pero además yo les pedí a ustedes que no pierdan de vista esto. La sanción se impone además en aras de tutelar los derechos de quienes reciben atención médica, en aras de tutelar el interés de su profesión. Si no hay sanciones que realmente les duelan a quienes se involucran en este tipo de conducta, van a continuar haciéndolo y lo único que van a hacer es desacreditar su profesión. Yo nada más quiero comentar, si a consecuencia, supongamos que realmente se aprobara y que se inhabilitara, ¿cuánto les gusta? 10 años. ¿Sí? Si yo, bueno, o bueno, ¿cuántos? 2 años. 2 años. Si en esos 2 años yo pierdo habilidades, o los cirujanos o cualquiera que trabajemos manualmente, ¿qué va a pasar? ¿Es su consecuencia? Sí, pero tú puedes seguir estudiando. Sí, o sea, el hecho de que no puedas estar operando no significa que no puedas estar estudiando y te puedes estar Pero no se está violentando ya no es un problema de tiempo. Es que tiene nada que ver con el tiempo y es consecuencia de su... Él debió de haber previsto lo que podía pasar, porque aquí están los médicos, ¿cuántos años han estudiado? Y que venga una persona que no estudia y haga eso, para que se le ponga una sentencia de 3 años y
y luego en un mes ya puede seguir haciendo lo mismo, pues ya le saben. Entonces, se le tiene que sancionar esa conducta porque a ustedes les está afectando y a las personas en su salud les está afectando y es un problema social. Que sí, o sea, hay meses, ¿cuánto tardan en estudiar para una cirugía estética, para una cirugía de los dientes? O sea, son años, si tan solo para salir de la facultad de medicina son años, para que una persona que sale en 2 años o en un mes hace un curso, venga a operar y diga, no, pues no pasa nada, me sancionan un mes. Pero son personas, o sea, son personas que estos delitos los van a cometer las personas que no tienen esa especialidad. Los médicos que tienen la especialidad no van a incurrir en estas hipótesis. Entonces, no hay de qué preocuparse porque son las personas que no cumplen con los lineamientos. Sí, exacto. Yo creo no, que creo que también debemos partir desde dos perspectivas. Una, en esta desde la suspensión condicional y cuáles son los efectos. Y otra, las personas que han sido sentenciadas, que tienen una sentencia ejecutoriada, digo, ahí es donde aplica o aplicaría esta segunda porción del 318. Digo, el otro ya está establecido y están las medidas para la suspensión condicional que debe verificar la imputada. Ahora, si me permite, particularmente por lo que mencionan, 2 años, ya digamos 1 año sin ejercer para un cirujano. Usted dice, pues lo lleva a la inoperancia, por usar alguna expresión, ¿no? Yo creo que alguna situación similar ocurre con enfermeros, con auxiliares, con especialistas, no se diga. Por eso me parece excesivo, ¿no? ¿Para qué llevarlo a 6 años? Cuando para un médico el que le digan, oye, vas a estar 3 años, vamos, sin ejercer. ¿Qué se busca? Que la sanción realmente desaliente, que le diga, abusado. Si lo haces puede ocurrir esto y que le diga, caray, pues no, porque 1 año, 2 años, 3 años, a mí me arruinan mi vida profesional, ¿no? Ahora, yo insisto, el precepto está actualmente de 1 mes a 2 años, porque lo que se pretende es dejarle al juez, imponer la pena con la ayuda pertinente y profesional de los peritos y evaluando la conducta específica, el hecho concreto. En eso consiste la actividad jurisdiccional. Oye, aquí está un margen, un abanico. Tú di cuánto es suficiente partiendo de la conducta, de las consecuencias, de la negligencia, de la irresponsabilidad, de todo eso, del daño causado. Entonces, ya concluyo. Yo creo que sería más que suficiente elevarlo a 3 años y no más, lo demás me parece un exceso. Había propuesto elevarlo a 3 años, doctor. Sí, nomás quiero que se me aclare algo, no estoy comprendiendo. Por ejemplo, si yo soy médico que me dedico a la cirugía estética, con especialidad en cirugía estética, la suspensión es como, también se me suspende como médico. Trate de contestarle, por ejemplo, dijeron allá, si es médico general y lleva a cabo una intervención, un procedimiento quirúrgico está reservado a especialistas, nada más se le va a suspender para que... No. A ver, muy probablemente como cautelar únicamente se le suspenda como especialista, pero a fin de cuentas la sanción va encaminada a punir el indebido ejercicio profesional. ¿Qué te abrió la puerta a llevar a cabo una intervención quirúrgica como especialista sin serlo? El que eres médico profesional, entonces te voy a suspender en tus derechos para ejercer como médico general. Se acabó. Es que se supone que no tienes la acreditación para actuar como especialista, entonces no se te puede quitar lo que no tienes. ¿Qué es lo que tienes? Estaba anunciada y no lo hizo otra. Sí, era también la duda que pero pues porque estamos hablando de delitos ya cuando fueron sancionados, cuando ya recae una sentencia, pero ¿qué pasa en esos casos cuando se lleva a cabo algún acuerdo reparatorio o alguna suspensión? Ahí se tiene que definir cuál es la suspensión que se va a poner ahí. Yo creo que no, porque el precepto dice en su profesión. Yo soy médico general, no soy lo otro, me suspenden en mi profesión. Yo soy auxiliar, no soy médico, te suspendo como auxiliar, ya no vas a trabajar como auxiliar ni como enfermero. Independientemente del número de especialidades que tenga. Claro. Tu profesión. Bueno, ahí en cuanto a la suspensión condicional, digo, al final de cuentas están en los acuerdos, así es, están las condiciones. ¿El acuerdo reparatorio no? No, así es, pero las condiciones, pero bueno,
es que en las suspensiones sí vienen condiciones a cumplir y se tienen que acatarse. Ah, no, en el acuerdo. Y en el acuerdo reparatorio no. No, sí, no cabe. Porque ahí sí Ya nos ponemos de acuerdo tú y yo en algo, pues Sí, se acabó la suspensión. sí. Suspensión y olvidado nada más. Bien, entonces, sin embargo, nada más una propuesta respecto a la pena y bajo cierto razonamiento. Digo, también hay que ser realistas, que las y los jueces siempre, como en su mayoría, ponen la mínima, ¿no? Entonces, si establecemos un mes, van a estar poniendo suspensiones de mes. Entonces, si las penas de prisión a imponer en este título, la mínima es de 6 meses, ¿por qué no seguir esta proporción? De 6 meses a 3 años, dices tú. Así es. De 6 Yo me meses. permito discrepar, licenciado. Yo también. Yo hablo desde la función. Yo creo que no es exacta la afirmación de que nos vamos por la misma. Yo creo que no es exacta. De hecho, la mayoría de los jueces buscan tener congruencia, Es que la proporcionalidad. y buscar esa proporcionalidad, pero si hay una norma que nos permita prisión como pena, multa y suspensión, normalmente buscan ubicarlas en el mismo rango. ¿Por qué? Porque las reglas de individualización del 67 son en general. Usted determina la lesividad, o sea, la conducta, la culpabilidad, y con base en eso individualiza todas las penas que sean aplicables. Es que si no, no es razonable. O sea, ¿cómo va a poner poquito y medio con el mismo? Por eso insistía que nosotros lo determinamos a partir de lo que nos dicen los médicos. Nosotros no sabemos de medicina. Entonces, lo que nos da la fiscalía y lo que nos dan los médicos. El doctor García. ¿Por qué no penar mejor la reincidencia? Aumentarla. O sea, que sea de un mes, pero de una reincidencia, y a subirla a ser más. Tenemos un impedimento. Tenemos un derecho y está regulado y hay jurisprudencia y hay todo. Usted sanciona el hecho concreto, no sanciona el historial, no sanciona a la persona sino al acto. Ahora, en las leyes respectivas, lo que tiene que ver con profesiones y con la salubridad, ahí sí, la legislación la punen pero bastante. Y ahí se diferencia, por ejemplo, que bueno, los médicos se pueden llevar a causas más hasta la muerte, ¿verdad? Pero por ejemplo, nosotros casi, bueno, siento yo como que casi nunca se nos ha hecho mucho caso, porque pues no llevan al paciente a la muerte, ¿verdad? Como no saben del problema que les ocasionaron en perder su dentadura. A lo mejor perder un diente para alguien es normal, ¿verdad? Pero pues ok, yo les digo a mis estudiantes, córtate un dedo, es como si te quitaran una muela, es como si te colocaran un dedo, ¿te gustaría? Cuídate. Entonces, también la ley limita, es tan grave es el asunto, va normal para todos. Bien. Ok, adelante. Ahí existe una clasificación de lesiones. El 129 le habla de 7 fracciones, entonces ya el médico legista, como es el perito, a mí me dice, esa pérdida de sediento te va a alterar alguna función, te produce alguna pérdida y viene una pena en específico. Si hay una clasificación, no es una pena en lo común. Por eso, en la propuesta que hacemos, nos vamos más allá del tipo de intervenciones que se abordan en las iniciativas y establecemos cualquier otro delito. Se va a sancionar este delito y el otro que se comete, de lesiones en el caso, ¿no? De acuerdo con esa clasificación legal. Bien, entonces, si gustan, cerramos la propuesta respecto de la penalidad en mínima 6 meses, máxima 3 años. Esa es la propuesta. Yo prefiero que lo hagamos así y no que nos vayamos a la vida. ¿Esa es la propuesta? Así la manejamos entonces para las... ¿Cuál sería tu mínima? 6 meses. 6 meses. No, perdón. Mínima un mes, ¿no? Mínima un mes. ¿Y por qué yo les pido que conservemos esa mínima? Porque hay conductas que son mínimamente lesivas en este título y va a aplicar a todos. Por ejemplo, a quienes impidan la salida, entregar un cadáver, por ejemplo, ¿no? O la salida de un paciente a un hospital. Oye, lo vamos a suspender 6 meses. ¡Ay, caracoles! Como que ahí sí corrimos en desproporción. De igual manera, si los jueces, todos se van por la mínima, pues hay recursos. Hay recursos. Ya si todos los jueces, todos los magistrados, bueno, ahí está el Poder Judicial de la Federación, ahí está la Corte Interamericana, o sea,
Hace falta azúcar, galletas, cosas. Nos ponemos más. Algo de snack. Solicitaremos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la próxima vez que nos tornamos. Vamos a realizarnos de la comisión. No hay problema. Para nosotros es importante definir el concepto a veces de intervención mínima invasiva y cirugía mínima invasiva. Para nosotros son dos procedimientos diferentes. La cirugía mínima invasiva puede ser desde una endoscopía, cirugías pequeñas o procedimientos pequeños, y procedimientos mínimos invasivos puede ser desde aplicar, pasar la piel, pues una inyección, sin aplicar medicamentos, porque en las áreas de rehabilitación se aplican ciertas corrientes eléctricas por medio como para hacerlo más parecido, que no lo es acupuntura, pero directamente a ligamentos, articulaciones, cosas de ese tipo que no debería estar haciendo alguien que no sea médico, porque no puede, ¿cómo se le diría lo más básico? Deje reparar las consecuencias. ¿Sí? Si se infecta no puede prescribir un antibiótico. Entonces, ese tipo de actividades se delimitan como la definición de procedimiento mínimamente invasivo, no como cirugía mínimamente invasiva. Esas cuestiones, para que no vaya a ser como un diferencial en definición de que en medicina estética un procedimiento, una cirugía mínimamente invasiva, se requiere a lo mejor un bisturí o hacer un procedimiento con la jeringa. Y un procedimiento mínimamente invasivo puede ser nada más desde una punción, y eso puede ocasionar también daño, nomás digo en el contexto de evitar diferencias con las definiciones. Por eso yo les marcaba en la reunión pasada que necesitamos que nos ayuden, nosotros somos abogados. Sí, por eso sí lo apunté. Me extravió un poquito. Yo también me extravié un poquito. A ver, vamos remitiéndonos a la fracción cuarta del artículo 320, que es lo que sabes con este lenguaje. Es que en 319 también se habían externado dudas. Sí, pero no. O empezamos de atrás para adelante. No, vamos en su perdón. ¿Ustedes que estamos en aquel? No, en 319 incluso se había externado una duda por el doctor Montes respecto a las instituciones educativas. Entonces, si quieren, retomamos el 319 y luego ahorita vemos la duda que surge por ahí el doctor García. ¿En qué sentido ya? Porque ya la verdad ya... Él nos decía, si mal no recuerdo, doctor, que en la fracción primera se alude a instituciones educativas con reconocimiento y validez oficial. Y luego nos recordaba que efectivamente existen este tipo de instituciones con este tipo de reconocimientos y validez oficial, pero que en realidad son instituciones de poca práctica, de poca presencia, de, en fin, de calificativos. ¿Qué se va a hacer? Decía el doctor, con esto. O sea, hay que poner un candado. ¿Cómo podemos manejar en este artículo la posibilidad de evitar que estas personas que cursan en este tipo de escuelas accedan a la posibilidad de ejercer la profesión como lo haría cualquier otro? ¿Estoy en lo correcto? Sí, exacto. Y me interesa muchísimo y qué bueno que también lo comentó aquí la licenciada. Al menos, por ejemplo, yo pertenezco a la asociación de mi área, ¿verdad? Hablando de mi área. Yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Ortodoncia, y así como a mi colegio estatal, soy el presidente. Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros? Nos protegemos de que si eres eres un posgrado reconocido por la AMO, por la Asociación Mexicana de Ortodoncia, puedes ejercer tu especialidad, ¿verdad? Pero por ahí están las escuelitas que no se pueden acercar a esta asociación. ¿Por qué? Porque tienen cola que le pise, ¿verdad? O sea, porque no cumplen con los requisitos. Pero aquí es difícil para mí captar qué situación está vigente, qué situación está, por ejemplo, antes existía, no sé si todavía existe la Comisión Interinstitucional, el CIFRUS. Entonces, yo lo que he estudiado, pues ese organismo es lo que regula, ¿verdad? Donde está la SED, donde está salubridad, donde están las universidades. Ahora no veo reuniones como antes las había, ¿verdad? Yo antes asistía a todas esas reuniones donde se decidía
si esa escuela podría aperturar, donde se decidía si ese profesionista podía ejercer o no. Entonces, yo el candado es como la que se me ocurre, lo que comentaba ahorita la licenciada. Tenemos que hacer determinadas horas, que cumpla determinadas horas presenciales. Yo estudié 5 años de licenciatura y 3 años de especialidad, más otra maestría, 3 años de maestría, pero presencial y de tiempo completo. Y de tiempo completo es todos los días. Entonces, a lo mejor el candado aquí pudiera ser, y lo comentó ahorita la licenciada, pedir las horas presenciales. ¿Sí? Porque ahora es que como me dijo una doctora, me dijo, es que tú estás bien cuadrado, ahora la juventud lo que quiere son ramas virtuales, discúlpeme, pero en la medicina no podemos virtualmente atender a un paciente, estamos jugando con la vida del paciente. Perdón, en esa cuestión, doctor, no sé si habíamos platicado usted y yo con respecto a eso. Cifrus, pues nada más lo único que ve son los campos clínicos y el servicio social. Entonces, si metemos a Cifrus, lo que podemos hacer, por ejemplo, por lo menos de la parte de la dirección de profesiones, algo que la directora me señale algo diferente, es que dentro de los requisitos del artículo 14 de la ley de profesiones que viene, que tiene que cumplir cabalmente con el servicio social, si no lo cumple no se le da el registro y listo. ¿Y la CEP aquí en este caso, por ejemplo? Es que la cuestión de la CEP es diferente. Es federal. La Dirección General de Profesiones, que es diferente a nosotros, tiene otros procesos para poder inscribir o darle ese registro de validez oficial a las escuelas. Nosotros no podemos pelearnos con el registro de validez oficial de las escuelas porque es algo que se otorgó oficialmente por parte del Estado y por parte de la Federación. Para poderlo dar aquí a través del Estado, el revólver tendría que ser estatal. Entonces, si no cumple con los requisitos para ejercer en el Estado, no le podemos dar la autorización nosotros. Bueno, ese es el candado que ese es el que está, más bien. Está a través de la ley de profesiones. Entonces, bueno, a ustedes, señores, cuestión de que si hay ciertos profesionistas en mi área que están ejerciendo ahorita en el Estado con esa cédula. Se les dio la cédula estatal y se les dio la cédula federal. Porque cumplían hasta ese punto que se registraron estatalmente, cumplían con los requisitos que marca la ley de profesionales. Bien, entonces, a ver, la duda del doctor es cómo eliminar que pase eso, porque si se están cumpliendo con esos requisitos, a pesar de que están en esa situación, ¿qué está faltando en esta redacción que pudiera eliminar la posibilidad? Más bien es una cuestión administrativa, no es tan solo una cuestión penal. O sea, realmente aquí estamos viendo los puntos penales, es una cuestión administrativa de educación y de la ley de profesiones. Y ver en qué es la temporalidad de esas cédulas y no sé, pero igual es una cuestión administrativa, no es una cuestión penal. Y quizás están expedidas anterior a la reforma. Pero vaya, actualizándolo a lo que hay ahora, una persona con la cédula estatal sí puede ejercer en el Estado. Una persona que solamente tiene la cédula federal, no. Doctora. Tiene las dos, es lo excelente. Las dos, evidentemente. Una pregunta, y no se está violentando ningún derecho, porque bueno, si se supone que si tenemos todo cédula federal, pues no tendríamos ningún problema en ejercer en todo el territorio nacional, ¿verdad? La ley reglamentaria del artículo, pero nomás para contestar rápido a la doctora, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, en el artículo 7º, habla de que es facultad de los estados regular, ¿verdad? Esa cédula federal, a pesar de que tiene validez en toda la República, aplica directamente nomás a la ciudad es una ley reglamentaria para la Ciudad de México, ¿verdad? Y todas las demás estarán apegadas a las normatividades estatales. Bueno, porque eso es lo que hemos entrado mucho en controversia en las diferentes mesas de trabajo y los foros de profesionistas. Por ejemplo, muchos de los abogados no concuerdan con eso, inclusive ha habido, y a ustedes les consta, ¿verdad? Con la licenciada Fátima trabajamos mucho sobre eso y decían que no podían quitarles el derecho a poder ejercer libremente en todo el territorio nacional, incluyendo en la ciudad de Chihuahua. No, ellos pueden ejercer, pero en materia federal, sí, pero en el momento de querer ejercer y en este estado se tienen que registrar en dirección. Si yo quiero ir a Durango, me tengo que registrar como Durango, sacar la cédula en Durango.
Aun cuando tenga la cédula federal. En fuero común tendrá que ser con la legislación del Estado. En fuero federal tendrá que ser con... Así es, federal. Bueno, y aquí, pero en la UAS sí se exige que haya práctica, que necesariamente la práctica sea presencial. No en todas las áreas. No en todas las áreas. Por ejemplo, se acaba de terminar una maestría virtual completamente en medicina. Aquí en Chihuahua, en la UAS. Es una maestría en docencia en investigación. Bueno, en docencia en pero investigación. no son clínicas. No es clínica. Pero no son clínicas. Pero no es clínica, pero es una maestría. O sea, es una maestría, no una especialidad. Sí, Las cuestiones clínicas. sí, coincidimos.